Jóvenes, buenas tardes. El día de hoy vamos a aprovechar que tuve que resolver los problemas que les había encargado de tarea. Ya están en la plataforma, por cierto. Ustedes van a poder darle un buen vistazo de cómo eran los pasos para resolverlas, pero yo voy a utilizar los ejercicios aquí resueltos para tratar de explicarles algunas de las reglas que se usan en cálculo y que después se convierten en fórmulas para derivación. Si ustedes alcanzan a ver por ahí el ejercicio C y el ejercicio D, espero que se visualicen bien, podrán observar algunos detalles. Voy a hacer un acercamiento un poquito más próximo. Si ustedes se fijan aquí en la función, yo tengo y igual a 10x más 3. A la hora que hago el proceso de acuerdo a los 4 pasos, que no viene numerado aquí, pero que ustedes, si ya lo hicieron la tarea, van a poder observar. Probablemente ya se dieron cuenta que cuando hay una constante sola, como en este caso el 3, resulta que al hacer el proceso de la derivada, ese 3 desaparece en el camino y ya no aparece más a la hora de obtener la derivada. Y del 10x que yo tenía como parte de mi función, si ustedes observan, termina siendo la derivada solamente el valor de 10. Si yo comparo con el siguiente ejercicio, el 4, que es una constante, también termina desapareciendo en el proceso de obtener la derivada. Y el menos 8x se conserva como parte de la derivada, el menos 8 nada más. Entonces, de esos dos ejercicios, si yo soy buen matemático y buen analítico, me voy a poder dar cuenta que entonces cuando yo saco la derivada de una función y resulta que tengo algún término que es una constante sola, pues a la hora de obtener la derivada en el resultado, esa constante ya no aparece. En este caso el menos 4 y en el caso anterior el más 3. ¿Qué quiere decir? Quiere decir pues que hay una regla que me dice a mí, lo voy a anotar por acá, que la derivada de una constante cuando está sola con respecto a de x va a ser igual a 0. Esa es la fórmula 1 que nosotros vamos a empezar a usar para obtener las derivadas. Y entonces, pues yo siempre que tenga una constante sola, ahora me voy a ir al ejercicio 3. Si se fijan, ahora aparece un menos 1. A la hora de sacar la derivada, pues el menos 1 desaparece. Y la derivada 6x, que igual si yo soy analista, acá tenía derivada de 10x, el resultado fue 10. La derivada de menos 8x, el resultado fue menos 8. Y resulta que la derivada de 6x, el resultado es solamente 6. Eso se puede explicar mediante fórmulas. De nueva cuenta tenemos acá un 5 solo y a la hora de sacar la derivada también desaparece y ya no me aparece en el resultado. De tal manera pues que la fórmula que les acabo de anotar aquí es una fórmula que se sobreentiende después de realizar varios ejercicios. El detalle es que cuando nosotros practicamos con una buena cantidad de ejercicios, pues nos vamos a dar cuenta que existen varias fórmulas que nos ayudan y que nos simplifican los procesos de derivada por incrementos. Obvio, se supone que nosotros tendríamos que hacer muchos más ejercicios para poder visualizar, entender y comprender de manera rápida las fórmulas que a continuación les voy a anotar. Nosotros, por cuestión de tiempo, pues desafortunadamente no tenemos la posibilidad de hacer no solo 4 o 5 ejercicios, sino a lo mejor 20 o 25, que nos darían una excelente lectura del por qué las fórmulas que a continuación les voy a ir anotando. Entonces la fórmula 1 ya nos dice que la derivada de una constante cuando está sola es igual a 0. Hay una fórmula 2
que nos dice que la derivada de x con respecto a dx es igual a 1. Hay una fórmula 3 con la que yo voy a tener que trabajar, que nos dice que la derivada de x a la n con respecto a dx va a ser igual a n por x a la n menos 1. Hay una fórmula 4, derivada de constante por variable con respecto a dx es igual a la constante por derivada de la variable con respecto a dx. Más adelantito haremos algunos ejercicios. Y por último, la fórmula 5, que es muy importante, muy fácil y muy importante, que nos dice que cuando yo tengo una derivada de varios términos, pues resulta que ese resultado lo puedo obtener separando las derivadas en pequeñas operaciones que me ayudan a obtener el resultado final de la derivada. Entonces, les acabo de anotar 5 nuevas fórmulas. Derivada de constante sobre dx es igual a 0. Derivada de x en dx es igual a 1. Derivada de x a la n con respecto a dx es n, o sea el exponente, por x a la n menos 1. La fórmula 4, que es derivada de una constante por una variable, es constante por derivada de la variable, es decir, como si la constante yo la mandara hacia afuera. Ojo que aquí es la constante acompañada de una variable, que es un caso diferente a cuando tenemos nada más la constante. Y por último, la derivada cuando tengo la suma o resta de 2, 3 o más términos. Esta fórmula solo lo que me dice es que cuando yo tenga 2, 3 o más términos, pues voy a sacar 2 o 3 pequeñas derivadas que yo voy a poder resolver. Enseguida les pondré algunos ejercicios en los que se aplican estas fórmulas y que empezaremos nosotros a utilizar tratando de resolver los problemas de derivada, pero no por el método de los 4 pasos, sino utilizando estas 5 fórmulas que les acabo de anotar.